¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Robertino y como siempre estoy haciendo una predicción. En este caso, como vengo haciendo las presidenciales, para Chile, un país que me gusta mucho, con el que he pasado un tiempo. Inclusive uno de los candidatos, que es Evelyn Matei, fue alcaldesa de Providencia, una zona donde en algún momento estuve bastante tiempo, por ahí en principio de los 90, por el cual guardo mucho cariño por Santiago. Así que bueno, saliendo de las cuestiones personales, me he propuesto hacer algunos sondeos bastante lejos, porque las elecciones de Chile se darán en noviembre y si llega a haber un balotaje será en el mes de diciembre. Pero quiero ir viendo los candidatos, sobre todo, bueno, de la rama que están definida. Recordemos, para hacer una salvedad, que aún no se sabe la decisión de Michelle Bachelet, por más que ha comunicado que no participará como candidata en forma directa en las elecciones. Pero bueno, voy a medir a estos tres candidatos que me interesa ver cómo vienen y también qué situación se ve para Chile de acá a la llegada de las elecciones. Así que voy a ver pequeño paneo, ya comienzo. Les mando un abrazo muy grande a todos los chilenos y espero que sea como sea el resultado de estas elecciones, sea para el bien de Chile. Voy a poner 5 cartas y voy a mirar inicialmente algunas perspectivas que me quieran contar las cartas. Siempre les doy esa libertad para tener alguna primicia, algo que los medios no hayan dicho o algo que pudiera ser sorpresivo más adelante para los que miran el video, ¿no? Vamos a ver qué nos cuentan de estas elecciones. Bueno, nos hablan de una centralidad, que lo ven en la primera carta, de la familia chilena. O sea, yo sé que hay una gran conformación, bueno, más allá de la modernidad en Chile, en cuanto a la figura de la familia. Se ve también en la parte religiosa, en algunos candidatos, como en el caso de Kast, ¿no?, que ha tenido acercamientos a determinadas cuestiones familiares y conservadoras. Lo digo en el buen sentido, ¿no? Yo no estoy dando una opinión, sino tratando de categorizar a algunos de los candidatos. Se ve la idea de que haya más unión en Chile. Esto es lo que indican las cartas. El ingreso de dinero. Falta aportes de dinero en determinados rubros y además el tema del gasto fiscal, que es algo que es fundamental por lo que analizo personalmente, y por supuesto el empleo, ¿no?, también, que no salió acá, pero bueno, acá sale el tema de la regulación del dinero, ¿no?, el tema del haz de oros, el inicio de empezar a acuñar moneda en Chile. Hablando de moneda, bueno, va a haber alguien que no va a aceptar. Esto ya nos está adelantando algo, ¿no? Hay un ofrecimiento, que viene la copa, como ustedes ven, y el personaje de la figura, si bien es un hombre, yo diría que se podría tratar de la señora Bachelet o de otro candidato que no acepte finalmente formar parte de la terna final. Estamos a 10 meses de las elecciones. Y después me sale que es muy estratégica la postura que están tomando los distintos candidatos con las elecciones. Por lo menos no se ven disturbios ni se ven cosas desagradables en cuanto a lo que es la marcha de las campañas, ¿no? Por ahora, por lo menos, le digo a todos los chilenos que yo voy a seguir a las elecciones de Chile de cerca cada cierta cantidad de tiempo. Pero bueno, hoy inicio con esta predicción. Recuerden que es una tendencia dominante de este momento. No es absolutamente que hoy va a salir, aunque puede pasar que se cumpla, ¿no?, lo que hoy predecimos. Así que voy a ver un poco a cada uno de los candidatos. Ya veo que está en orden la elección. Me plantea el problema de la familia principalmente y el problema fiscal en Chile. Por supuesto que puede haber otros problemas que para ustedes sean más importantes, pero mis cartas me hablan de eso. Y me hablan de asociarse, ¿no?, de la posibilidad de que Chile tenga sociedades comerciales más eficaces. Eso es lo que tengo acá. Vamos a ver ahora directamente, para no perder más tiempo, que no está perdido, porque, bueno, me encanta también ver la realidad, lo que me quiere contar Chile, sino voy a empezar a analizar a los tres candidatos que sí están propuestos, que hay unas pequeñas diferencias según las encuestas, pero bueno, lo primero que quiero ver es a Evelyn Matei. No voy a dar muchos detalles de ella porque ya la conocen si están mirando este video. Es la alcaldesa de la que hablé antes, de una zona que yo estuve, no cuando estaba ella, ¿no? Yo estuve en los 90,
Pero bueno, quiero ver cuáles son las posibilidades de que, lo voy a preguntar directamente, Evelyn Matei puede ser presidente de Chile en este año 2025 en las elecciones presidenciales. Los que me conocen en el canal, además de haber acertado México, Ecuador, bueno, ahora mañana se va a ver, hay muchas elecciones, acerté Javier Milei en Argentina, que muchos no lo hicieron, por más que después dijeron que sí. Lo que les quiero decir es esto, ¿no? O sea, no se enojen, yo trato de decir quién gana. He acertado en Uruguay candidatos de izquierda, en Argentina candidatos de derecha, no pasa por ahí para mí el tema. Más allá de mis gustos personales, digo lo que sale. Así que vamos con Evelyn Matei, y lo que yo busco, se los explico, tampoco les voy a dar explicaciones de todo como tiro las cartas, pero busco un arcano mayor y me fijo si es presidenciable. Hay algunos arcanos mayores que son presidenciables. Eso es lo que voy a buscar ahora. Bueno, me sale que Matei está tratando de mejorar su performance con respecto a la juventud en Chile. Cambiar esto. Parece que no hay demasiados jóvenes que estén interesados, o por lo menos no lo que espera el partido. Y me sale absolutamente no. La carta del diablo me revela que Evelyn Matei, para mis cartas, con todo respeto, se lo digo a los que sean partidarios de Matei, a pesar de las encuestas, a pesar de todo, no tiene la más mínima posibilidad de ser presidenta de Chile en 2025, Evelyn Matei, como tendencia dominante de este momento, pero es muy fuerte, muy fuerte la tendencia en contra de Matei, con quien no tengo nada en contra de ella, pero la carta del diablo es evidente. Así que Evelyn Matei, para mis cartas, no tiene la menor chance de ser presidente de Chile. Y eso sobre todo por su falta de llegada a la juventud. Duro, y empezaron muy claras las cartas. Yo, fíjense que no mezclo, las tengo acá. Y voy a ver ahora para otro de los candidatos, que es el segundo según las encuestas. Bueno, Johannes Kaiser, ¿no? Aunque la segunda sería Bachelet, pero bueno, acá, ojo que esto me está anunciando de Bachelet podría no aceptar, más allá de que ya lo dijo, algunos piensan que puede cambiar de posición. Pero bueno, yo voy a tirarle a Johannes Kaiser, que se presenta como un poco más tendiente a lo que es el libertarismo. Bueno, ustedes ya lo conocen, no se los voy a declarar, lo digo para la gente que es de otros países y escucha los videos, pues lo ven en muchos países también. Bueno, acá me habla de que está cortado, y que es algo que se sabe, Kaiser, de todo lo que son las relaciones, ¿no? Las partes territoriales, lo que es la parte práctica de la política, ¿no? La difusión. El candidato está un poco cortado, está un poco aislado. Eso es lo que primero que me sale. La respuesta es sí, absolutamente. Sale la carta de El Sol. La carta del Sol es una carta muy positiva, es casi la contraria del diablo, pero tengan en claro esto, que si bien el Sol es una carta ganadora, no es de las que yo considero presidenciables. O sea, no es definitivo que el candidato Johannes Kaiser sea el ganador y el presidente en 2025 de Chile. Pero por ahora es el que va mejor de estas tres personas que estoy analizando. Salió enseguida la respuesta, rapidísimo me contestaron las cartas. Así que bueno, voy a ver ahora el último candidato que nos queda, que es José Antonio Kast, que bueno, ya es conocido, tuvo también su balotaje, tuvo su posibilidad de interna. Acá se habla también de una interna, pero bueno, vamos a ver, como vimos en las mismas condiciones, a José Antonio Kast para hoy. Esta tendencia dominante, si es posible que José Antonio Kast sea presidente de Chile en este 2025. Nos habla de que está muy cerrado sobre sus ideas políticas. Eso es lo que se ve, le falta amplitud para poder tener más posibilidades de ganar. Y me sale la templanza, o sea que él tiene paciencia y piensa que puede revertir. Es la carta del arcano mayor que me sale, que si bien me dice que sí tiene posibilidades, es un arcano que implica paciencia. O sea, la idea de Kast es que esta es una campaña muy larga, como estábamos diciendo, y piensa obtener ventajas en algún momento. Digamos, la conclusión final que hay acá es, dentro de los tres candidatos, el presidente de Chile, para mi predicción,
a 10 meses de las elecciones, en este momento, si se hicieran las elecciones, ganaría Johannes Kaiser. Es el candidato favorito porque la carta del sol le gana al diablo y le gana la templanza, por el momento. Recuerden que la templanza puede ser mucho más fuerte y en algún momento todo lo que es lo volcánico, lo fuerte que tiene Kaiser puede volver a caerse y ocupar este lugar, y también falta la decisión del oficialismo. Pero para mis cartas, y se los digo de nuevo claramente y con todo respeto para las ideas que tenga cada uno de los chilenos, es el señor Johannes Kaiser, próximo presidente de Chile en 2025. Voy a hacer ahora una última parte, que es ver si esa presidencia de Kaiser sería positiva para Chile. Sale ingreso de dinero, un aumento en el ingreso de dinero, que es algo de lo que se hablaba. La carta del 10 es innegable. Demasiadas peleas internas, o sea, traería un aumento en lo económico, pero mucha disputa dentro de lo que es Chile. Y sería muy bueno como líder. Eso es lo que me sale. Me sale el emperador. Esta es una carta presidenciable. Es una carta de las que me podría haber salido, de ahí sí yo les hubiera dicho sí o sí, Johannes Kaiser será el presidente en 2025. Mi tendencia igual es que es el ganador entre estos tres, así que el pronóstico está hecho, la predicción está hecha. Le mando un abrazo muy grande a los chilenos. Kaiser, para esta primera predicción, es el presidente en 2025 para Chile.